Muy buenas tardes, amada iglesia. Seguimos con nuestro reto de la lectura, leyendo la Biblia en un año. Y la tarde de hoy nos corresponde leer Números capítulo 2, del versículo 1 al 34. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas 3 tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo llevado por los levitas saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas 3 tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas 3 tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. Pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor les ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Seguimos nuestra lectura con Números capítulo 3 del versículo 1 al 51. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al
al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de persona como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví, por sus familias y sus clanes. Anota en una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó, tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Meraní. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Meraní llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Malí y Musí. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas habían 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y las cortinas de la entrada. Las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, las cortinas a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas habían 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Eliasafat, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de supervisar el santuario. Los descendientes de Merarí estaban constituidos por los clanes descendientes de Malí y Musí. Entre los meraritas habían 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abiail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22.000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí, como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de las primeras crías de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel,
tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22.273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan el número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 yeras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron el número de levitas. Reunió 1.365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés le dio la plata de rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Seguimos con Proverbios 10, 24 y 25. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Hasta acá nos corresponde la lectura por la tarde del día de hoy, amada Iglesia. Espero tengan una noche reconfortante. Nos vemos en la próxima.